Historia 1. La cabaña del lago en Pensilvania. Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde qué lugar nos están viendo y a qué hora. Eso ayuda mucho a que YouTube les siga recomendando más historias como esta. Ahora sí, comencemos. El viaje hasta Pensilvania nos tomó casi 6 horas, pero Kevin y yo necesitábamos con urgencia esta escapada. Llevábamos meses distanciados, cada quien metido en su trabajo, hablando apenas de cuentas y mandados. La casa junto al lago que encontré en internet parecía perfecta, aislada, sin wifi, solo nosotros y la naturaleza durante un largo fin de semana a inicios de noviembre. El dueño, un tal señor Garrett, nos dio las llaves en una gasolinera a unos 20 minutos de la propiedad. Era un hombre de unos 60, con camisa de franela desteñida y manchas de pintura, que no dejaba de rascarse una cicatriz larga que le iba de la oreja a la mandíbula. Mencionó que ya empezaba la temporada de tormentas, pero aseguró que la casa había resistido peores. Contó el dinero 2 veces y nunca me miró a los ojos. Eso debió haberme inquietado más. El camino final eran como 4 kilómetros de terracería atravesando bosque cerrado, ni una sola casa a la vista. Cuando por fin llegamos, la cabaña era mucho más vieja que en las fotos. Revestimiento de madera oscura que absorbía la luz, un porche amplio con barandales pesados y adentro, puro mobiliario anticuado. Había contraventanas gruesas por dentro, lo cual me pareció extraño para una casa de renta. Mientras Kevin bajaba las maletas, noté marcas de garras en la puerta principal, surcos profundos junto a la chapa, como si alguien hubiera intentado forzarla con uñas o con desesperación. El cuarto de arriba también olía raro, no a moho, sino a sudor viejo mezclado con miedo. El viernes en la tarde todavía todo parecía tranquilo. Cenamos juntos después de meses, algo simple, pasta con salsa de frasco, pero se sintió bien. A las 8 llegó la tormenta. Primero el viento, haciendo crujir la cabaña como barco viejo. Luego la lluvia golpeando ventanas como si alguien arrojara puñados de grava. Con una botella de vino nos sentamos frente a la chimenea, platicando de verdad, como antes. A las 9:30 comenzó el trueno, profundo, retumbando en el pecho, y entre relámpagos escuchaba un crujido rítmico en el porche. No era el viento. Se lo comenté a Kevin, pero él bromeó. Las casas viejas hacen ruido, aunque yo noté que también miraba inquieto hacia las ventanas. La luz se fue a las 10:47 en punto. Me acuerdo porque estaba revisando el celular cuando todo quedó en oscuridad total. Kevin sacó la linterna de su teléfono mientras yo prendía el apagador como tonta, aunque sabía que no serviría. La lluvia azotaba el techo con furia, como queriendo entrar. Kevin fue por velas a la cocina y yo me quedé junto al fuego moribundo. Fue ahí cuando lo escuché claro. Pasos en el porche, lentos, pesados, justo afuera de la puerta. Le grité a Kevin. Regresó con velas. Me vio pálida y ambos nos quedamos escuchando. Los pasos se movían alrededor de la casa. Kevin agarró el atizador de la chimenea y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla, pero afuera no se veía nada. Los pasos se detuvieron en la parte trasera y entonces comenzó algo peor. Martillazos, golpes lentos, metódicos, como si alguien estuviera clavando tablas. Kevin jaló la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada, pero aunque la chapa giraba, no se movía. Era como si estuviera asegurada desde afuera. La golpeó con todo su peso y nada. Corrí a la puerta trasera, lo mismo. Cerraduras libres, pero no se abrían. Todas estaban bloqueadas por fuera. Durante 20 minutos intentamos cada ventana de la planta baja. Todas estaban tapiadas desde afuera con tablas. Las contraventanas internas servían perfecto para ocultarlo. Intentamos llamar al 911, pero no había señal. El teléfono de línea era de adorno. Los martillazos pararon, y empezó un sonido que nos heló. Arrastraban muebles pesados por el porche, acomodando los contrapuertas y ventanas. Y entre los truenos, un silbido alegre, como quien trabaja en el jardín. Subimos a revisar el segundo piso. Intentamos romper una ventana, pero detrás había madera clavada. Y justo ahí, sobre el techo, pasos. Alguien caminaba encima de nosotros, lento,
como revisando su obra. Entonces una voz, tranquila, dijo: «No se preocupen, la tormenta va a durar hasta la mañana». El tono calmado me heló más que cualquier grito. Este hombre lo había hecho antes. Tenía un sistema. Sabía cuánto duraría la tormenta y cuánto tiempo estaríamos atrapados. Corrimos al sótano. Tal vez habría salida. Lo único que encontramos fue una vieja boca de carbón, una puertita de metal que aún se movía. Afuera estaba bloqueada con tierra y hojas, pero Kevin empezó a cavar con las manos. Arriba, escuchamos arrastrar algo pesado sobre la puerta del sótano. Luego la voz otra vez, platicando como con amigos. Gary y su esposa también intentaron por aquí hace 3 años. Los Nuans se escondieron en el armario. Ustedes van mejor que la mayoría. El pánico me invadió. No éramos los primeros. Esta casa era una trampa. El tal Garrett nos había escogido, como a otros antes. Kevin abrió espacio y salió primero, pero de inmediato gritó. Tenía una cadena en el tobillo, atada a una estaca enterrada. Yo trataba de empujarlo para que saliera cuando la puerta del sótano se abrió y una linterna nos iluminó. No era el señor Garrett, sino alguien más joven, con mejillas hundidas y ojos aburridos. Al final, logramos arrancar la estaca con golpes de piedra y corrimos bajo la lluvia, Kevin arrastrando la cadena. El bosque era una trampa más, pero alcanzamos la carretera y un guardabosques nos encontró. Después supimos la verdad. El verdadero Garrett había muerto 2 años antes. El hombre que vimos era Brandon Garrett, su sobrino, que usaba la propiedad para atrapar parejas. Nos catalogó como la pareja número 7. Lo arrestaron días después. Tenía diarios donde describía cómo observaba a cada pareja atrapada. La nuestra estaba escrita: Kevin, protector pero débil; ella, luchadora pero emocional. Había planeado todo. Kevin y yo sobrevivimos, pero no como pareja. El trauma nos rompió. Ahora, cada tormenta me devuelve a esa cabaña. Y aunque demolieron la casa el año pasado, en Google Maps todavía juro verla ahí, esperando a la pareja número 8. Historia 2. La herencia en Torch Lake. El tío Jerome llevaba 2 semanas muerto, cuando alguien finalmente me avisó de la casa junto al lago. Yo estaba en mi oficina en Chicago, revisando precios absurdos de salones para boda que me estaban matando de estrés, cuando el abogado me localizó a través de mi mamá. Jerome nunca fue alguien cercano, apenas un nombre que aparecía en Navidad y del que mi madre prefería no hablar. Resulta que me había dejado su casa en el norte de Michigan, cerca de Torch Lake, en una zona tan remota que la tienda más cercana estaba a 1 hora de distancia. Mi prometido, Nathan, pensó que nos habíamos sacado la lotería cuando se lo conté. Estábamos ahogados en deudas, ahorrando para una boda que cada día se hacía más cara. Todo lo que teníamos que hacer era limpiar el lugar, ponerlo a la venta, y tendríamos dinero suficiente para la luna de miel, tal vez hasta para el enganche de un departamento. 5 días después, llenamos la camioneta con productos de limpieza y nos lanzamos al norte, sin imaginar lo que íbamos a encontrar. El camino fue interminable, pueblos cada vez más chicos, hasta que la civilización desapareció por completo. Los últimos 30 kilómetros eran bosque cerrado, de esos que bloquean el cielo, aunque sea mediodía. Nathan se pasó de largo 2 veces el desvío, apenas un hueco entre 2 pinos enormes. El camino de terracería parecía eterno, ramas golpeando el parabrisas como uñas. Cuando por fin salimos del bosque, ahí estaba la casa del lago. 2 pisos de troncos viejos y ventanas grandes, con un porche de madera medio podrido. Más allá, Torch Lake brillaba como seda negra, interminable. Ni un muelle, ni una lancha. Silencio total, tan fuerte que hasta zumbaban los oídos. Jerome había vivido ahí solo, 20 años, desde que murió su esposa. Parado frente a ese paisaje entendí: nadie elige ese aislamiento a menos que esté huyendo de algo o de alguien. La casa era como congelada en los años 70. Paneles de madera, alfombra naranja, cocina con electrodomésticos verde aguacate. Pero los detalles eran lo inquietante. Cada ventana tenía 3 cerraduras, incluso la del baño. Cada puerta con cerrojos, cadenas y trabas improvisadas.
La del sótano, peor que todas. 5 cerraduras y un tablón grueso atravesado bajo la chapa. La primera señal real de que algo andaba mal fue en la caseta del bote, a unos metros de la casa. El olor era insoportable, como leche agria mezclada con perro mojado. Dentro había basura fresca, latas de frijoles, botellas de agua, huesos de pollo todavía con carne podrida. Y en todas las paredes, símbolos tallados. No letras, no dibujos, solo marcas repetitivas de piso a techo. Contamos cientos. Y en la esquina, un nido improvisado con chalecos salvavidas y una lona manchada de algo oscuro. Alrededor, herramientas de Jerome colocadas en círculo, todas apuntando al centro. Nathan quiso llamar a la policía, pero ya oscurecía y estábamos a 1 hora del pueblo más cercano. Decidimos esperar al amanecer. Regresamos a la casa, cerramos todas las cerraduras. Por primera vez agradecí la paranoia de Jerome y tratamos de dormir. Revisando entre los papeles de Jerome, encontré sus diarios. Años de anotaciones obsesivas sobre ellos. Nunca decía quiénes, solo que venían de noche, que lo observaban desde el agua, que querían entrar. La última entrada era de 3 días antes de su muerte. Se están volviendo más atrevidos. Encontré huellas en el porche esta mañana. 6 dedos en el pie izquierdo. Ya no se esconden. Nathan y yo intentamos reírnos. Un viejo solo, seguramente con demencia, pero ninguno pudo explicar las huellas húmedas que vimos en el porche cuando llegamos. Una de ellas tenía 6 dedos. A medianoche empezó el rasguño. Primero pensé que eran ramas, pero era demasiado rítmico. Ras, ras, ras. Pausa. Otra vez, moviéndose de ventana en ventana, como probándolas. Nathan tomó un bate de béisbol. Yo marqué 911, pero no había señal. El ruido se detuvo en la puerta trasera. La chapa giró sola, una vez, despacio, como probando. Nathan gritó que teníamos un arma, que ya llamamos a la policía. Mentiras. El silencio después fue peor. 5 minutos después, pasos en el porche. No apresurados, no huyendo. Pasos tranquilos, como alguien arrastrando un pie. A las 3 de la mañana, Nathan vio 3 figuras en el muelle, solo paradas ahí, al borde del agua, mirando hacia la casa. Sus brazos colgaban demasiado largos, sus cabezas demasiado pequeñas. Estuvieron así 1 hora, inmóviles, hasta que hicieron un sonido que no era silbido ni grito, sino algo entre ambos. Y luego se metieron al agua, caminando hacia atrás. Al amanecer todo parecía normal, pero alrededor de la casa había docenas de huellas. Algunas de 5 dedos, otras de 6. Algunas como si alguien caminara con las manos. La camioneta tenía el cofre abierto. Los cables de la batería estaban atados en nudos extraños. La llanta de repuesto había sido sustituida por una pila de símbolos hechos con metal torcido. La línea telefónica estaba arrancada. Los diarios de Jerome desaparecieron. En su lugar, un papel con lodo decía: nos invitó. El lago recuerda. No puedes vender lo prometido. Nathan descubrió que habían llenado el tanque de gasolina con agua del lago. La policía llegó a las 2 de la tarde, luego de que Nathan caminó kilómetros hasta encontrar señal. Dijeron que no era la primera vez, que desde hace décadas había reportes de gente viviendo en los pantanos, con deformidades por generaciones de aislamiento. Se ponían violentos cuando alguien intentaba vender propiedades cerca del lago. En el sótano encontraron el verdadero cuarto de Jerome. Dormía ahí, rodeado de cientos de fotografías tomadas desde el bosque, siempre de él dentro de la casa. Algunas recientes, otras de años atrás. En muchas se veían reflejos en las ventanas, figuras alargadas con manos de 6 dedos pegadas al cristal. Nos dijeron que tuvimos suerte de quedarnos solo una noche. Nunca vendimos la propiedad. Los compradores siempre se echaban para atrás. Cada uno reportó lo mismo. Sonidos extraños, figuras en el lago, esa sensación constante de estar vigilados. Yo cancelé la boda 6 meses después. Nathan y yo nunca lo hablamos. Hay experiencias que te unen o te rompen para siempre. Y lo que vivimos en Torch Lake nos rompió. Historia 3. El canto en la cabaña del lago en Maine.
La fecha límite me estaba matando. Tenía 6 meses para terminar un libro sobre corrupción política y no llevaba ni un capítulo decente. Por eso conduje hasta Maine en septiembre, alquilando una cabaña a través de una página tan vieja que parecía abandonada desde el 2008. La dueña, la señora Holloway, me citó en una gasolinera a 30 kilómetros de distancia para entregarme las llaves. Dijo que ya no le gustaba acercarse a la propiedad. No quiso dar más detalles. El lugar era perfecto. Una cabaña con techo de cedro, escondida entre pinos, a unos 50 metros de la orilla. Sin vecinos, el pueblo más cercano a 40 minutos. Solo yo, mi laptop y suficiente café instantáneo para sobrevivir. La primera noche, a las 11, lo escuché mientras revisaba entrevistas. Música flotando sobre el agua. Guitarras, voces, apenas distinguibles. Pensé que eran estudiantes acampando al otro lado del lago. El sonido viaja raro en el agua. Incluso me pareció agradable. El miércoles volvió, más fuerte. 3 voces, 2 altas y una baja, cantando notas largas que nunca se resolvían. No eran canciones comunes, no había guitarra, solo esas voces entrelazadas en un patrón casi matemático. El viernes, el canto ya no venía del otro lado del lago, venía de mi lado. Sonaba como si rodearan la propiedad, cambiando de lugar lentamente. A ratos me parecía que había alguien cantando bajo el piso de la cabaña. Fui al pueblo de Millfield el sábado. La bibliotecaria, al enterarse de dónde me estaba quedando, me llevó una carpeta con recortes de periódico. La cabaña había sido construida por un profesor de música llamado Arthur Brennan, desaparecido en 1994 junto con 2 alumnos. Melissa, 17 años, y Jason, 18. Nunca encontraron los cuerpos. Brennan estaba obsesionado con el canto Shape Note, pero decía que podía usarlo para alterar la conciencia. Los padres encontraron cintas de grabación, horas de esos 3 cantando arreglos extraños que él mismo escribía. La bibliotecaria me enseñó una foto granulada. Brennan flaco, de ojos intensos, entre Melissa y Jason. Los 3 con partituras en la mano, parados justo en el mismo muelle frente a la cabaña donde yo me hospedaba. Esa noche, el canto comenzó más temprano, al atardecer. Grabé con mi celular, pero cuando reproduje, solo había estática. El domingo, pude distinguir palabras, o sílabas que sonaban a palabras, en un idioma que no reconocí. Vibraban en el piso de madera hasta hacerme doler los dientes. A las 8, las 3 voces se separaron. Una bajo la cabaña, otra en el muelle, otra en el bosque, cantándose entre sí en perfecta armonía. Me mareé, tropecé afuera, y de pronto, silencio absoluto. Antes de irme el lunes, decidí revisar el espacio de rastreo bajo la cabaña. Entre telarañas y polvo, encontré docenas de cintas de cassette con etiquetas de 1993 y 1994. Melissa, ejercicio de respiración. Jason, escala 3. Patrones de convergencia. Las llevé al estéreo viejo de la cocina. En la primera, las 3 voces jóvenes, las mismas que escuchaba en las noches. En la segunda, Brennan hablando. Día 43 del acondicionamiento vocal. Los estudiantes progresan más allá de lo esperado. La resonancia del lecho del lago, las paredes de cedro, todo crea condiciones perfectas. Los límites se vuelven fluidos. Después se oía a Melissa y Jason cantando mientras Brennan los dirigía. Siente la vibración en el esternón. Baja un poco la laringe, hasta que la grabación se cortaba. En otra cinta, Brennan gritaba eufórico: «¡Lo logramos!». El punto de convergencia armónica duró 90 segundos. Compartieron pensamientos. El patrón ya está impreso en la madera, en el aire, en el agua. Regresaremos esta noche para la fase final. Y entonces comenzaba ese mismo canto. Pero ya no eran 3 voces. Había una cuarta, o tal vez un eco, o tal vez la cabaña misma, aprendiendo la canción. Agarré las cintas y salí corriendo sin empacar. Mientras manejaba por el camino de grava, vi que las otras propiedades de alquiler de Holloway estaban todas vacías, oscuras, como si nadie las ocupara. Eso fue hace 3 semanas. Estoy de vuelta en Boston.
Las cintas están en una caja en mi closet. No me atrevo a tirarlas ni a escucharlas de nuevo. Lo peor es que a veces, en la noche, sigo escuchando esas voces a lo lejos. Aunque estoy a 300 kilómetros del lago, suenan más claras, como si me llamaran. Y lo más aterrador, ya sé cómo siguen las notas, como si la canción se hubiera grabado dentro de mí. Historia 4. El hombre del impermeable amarillo en Oregón. El pasado agosto, después de que mi divorcio se hiciera oficial, decidí llevarme a mis 2 hijos a una cabaña en Oregón para descansar y distraernos. El lugar pertenecía a la familia de una amiga de la universidad, ubicado en un rincón remoto junto a un lago poco conocido, vecino del Crater Lake. Desde 20 minutos antes de llegar, ya no teníamos señal en el celular. La cabaña estaba sobre pilotes, rodeada de abetos Douglas tan densos que casi ocultaban el camino de grava. Llegamos un viernes por la tarde con el cielo despejado. El sábado hicimos senderismo, asamos malvaviscos, todo perfecto. El domingo, el clima cambió brutalmente. Amaneció con nubes negras y al mediodía, la lluvia caía a cántaros, doblando las ramas de los árboles. Mis hijos y yo jugábamos Monopoly en el piso de la sala. La estufa de leña crujía a nuestro lado cuando tocaron la puerta. 3 golpes fuertes que resonaron en toda la cabaña. Miré el reloj. 2:47 p.m. A través de la ventana, alcancé a ver una figura encorvada contra la tormenta. Parecía llevar un impermeable amarillo. Abrí la puerta solo con la cadena de seguridad puesta. Era un hombre de unos 45 años, el cabello gris pegado al cráneo por la lluvia. Sus ojos eran de un azul pálido, casi plateados, y una cicatriz blanca le atravesaba la mandíbula desde la oreja. El impermeable estaba roto en un hombro, y sus manos temblaban. «Señora, lo siento», dijo con voz ronca. «Mi bote se volcó, alcancé la orilla de milagro. Puedo entrar a secarme, aunque sea un momento. ¿Puedo usar su teléfono para pedir ayuda?» Algo en su manera de limpiarse las manos en los jeans una y otra vez me hizo dudar. Pero entonces Ethan, mi hijo de 8 años, apareció curioso a mi lado, y el hombre sonrió como un abuelo amable. Me sentí culpable de desconfiar. Contra todas las reglas de las películas de terror solté la cadena. Solo unos minutos le dije: «Siéntese junto al fuego». Entró cauteloso, como memorizando el lugar. Sus ojos se movían por la sala, el pasillo, la cocina. El agua chorreaba de su ropa sobre el piso de madera. «Bonito lugar», comentó mientras extendía las manos hacia la estufa. «¿Viven aquí todo el año?» Respondí rápido. Solo estábamos de visita por el fin de semana. Enseguida lamenté haberle dado esa información. Se presentó como Douglas, sin apellido. Contó con detalle cómo supuestamente había volcado su bote, cómo se sostuvo de una nevera flotante hasta llegar a la orilla. Todo sonaba convincente, pero mientras hablaba, seguía mirando hacia el pasillo. 2 veces hizo preguntas que me helaron la sangre. ¿Estas casas viejas tienen cerraduras modernas? Su marido debe haber salido por provisiones antes de que se inunden los caminos, ¿no? No respondí. En la cocina, intenté usar el celular. Sin señal. El teléfono fijo colgado en la pared parecía funcionar, pero cuando comencé a marcar, escuché a Douglas en la sala, preguntándole a Ethan sobre sus lugares favoritos para esconderse en la casa. Mi pecho se apretó. Colgué en silencio. Me acerqué a la ventana de la cocina para comprobar si había algún bote volcado en la orilla. Nada. Ni restos, ni nevera flotando. Nada que confirmara su historia. Cuando regresé, ya no estaba sentado junto al fuego. Estaba frente a la puerta principal, examinando el pestillo con los dedos. «Viejo Schlegel», murmuró sin voltear. «Estos se atoran con la madera hinchada. ¿Ustedes tienen problemas con él?» Me coloqué entre él y mis hijos. «¿Pudo contactar a alguien?», preguntó. Mentí. Dije que los teléfonos no funcionaban. Su boca se curvó, no en alivio, pero en algo muy parecido. «Qué mala suerte. Supongo que me quedaré aquí hasta que pase la tormenta. A veces duran toda la noche». Suponer que se quedaría, sin pedir permiso, me provocó un escalofrío. Durante la siguiente hora se fue sintiendo cada vez más cómodo. Tomó una toalla del baño, colgó su impermeable cerca del sofá donde Chloe, mi hija de 12 años, intentaba leer.
De repente, dijo que necesitaba el baño, pero en vez de ir al pasillo, caminó directo hacia los dormitorios de los niños. Lo seguí. Lo encontré frente a la ventana de la recámara, mirando al bosque. Solo buscaba ver el puerto deportivo, dijo, pero el puerto estaba al otro lado del lago. Esa ventana daba a los árboles. Al pasar junto a mí murmuró, «Su hija debe tener 12, 13, crecen tan rápido». Nunca le había dicho la edad de Chloe. Me temblaron las manos. Poco después, descubrí que el pestillo de la puerta trasera estaba abierto, aunque yo lo había cerrado. Intenté mantener la calma. Les dije a los niños que jugaríamos a las escondidas en mi habitación. Douglas los interceptó en el pasillo y con voz cálida le preguntó a Ethan, «¿Dónde guarda tu mamá las linternas? En tormentas como esta se va mucho la luz». Mi hijo, inocente, le contó dónde estaban todas. Douglas asintió, memorizando cada detalle. Fue entonces cuando vi algo en su impermeable, una radio marina de mano. Estaba encendida, con la luz verde parpadeando. ¿Cómo podía estar seca y funcionando si supuestamente había nadado hasta la orilla? Todo encajó. No había naufragio. Nos había estado observando, esperando la tormenta. Me llevé a los niños a mi cuarto. Cerré la puerta con el viejo cerrojo. Desde afuera, Douglas probó el picaporte. «Creo que hubo un malentendido», dijo, con voz más grave. «¿Por qué no salen y hablamos?» El pomo giró fuerte. Luego, silencio. Lo escuché caminar hacia la puerta trasera, la misma que Ethan le había dicho que daba directo al muelle. Decidí huir. Saqué las llaves del coche del bolsillo. A la cuenta de 3, abrimos la puerta del cuarto y corrimos bajo la tormenta hasta el auto estacionado a unos 10 metros. El motor arrancó, y cuando aceleré marcha atrás por el camino de grava, vi a Douglas doblando la esquina de la cabaña. Ya no cojeaba, ya no temblaba, se movía con rapidez, con propósito. Casi nos alcanza antes de que ganara tracción en el barro y desapareciéramos entre la lluvia. A los 20 minutos recuperé señal y llamé al 911. La policía llegó a la cabaña y lo que encontraron me hiela hasta hoy. No había bote, no había accidente. Sí había huellas frescas alrededor de toda la casa y marcas de herramientas en la ventana del baño. En el bosque encontraron una camioneta escondida bajo una lona, registrada a nombre de Douglas Brenner, recién liberado tras cumplir 8 años de prisión por allanamiento y agresión. Dentro había cuerdas, bridas y un cuaderno con direcciones de cabañas de alquiler en Oregón. La nuestra estaba rodeada, con una nota: madre soltera, 2 hijos, sin perros. No fue un accidente. No fue coincidencia. Nos había elegido. Hasta hoy, no sé cuánto tiempo llevaba observándonos antes de atreverse a golpear esa puerta. Historia 5. Mensajes desde el ático en Nueva York. Era la primavera de 2017. Y 6 de nosotros juntamos hasta el último centavo después de gastar en libros y ramen para rentar una cabaña barata junto al lago, en el norte del estado de Nueva York. Yo estaba en mi último año en SUNY Albany, ahogado en préstamos estudiantiles y cansado de mi trabajo en la librería del campus. Mi roomie Trevor había encontrado el anuncio en Airbnb, $40 la noche por toda la casa. Dividido entre 6 era una ganga. Así que el viernes por la tarde nos apretujamos en el coche de Carlos, Trevor y su novia Madison, mi amigo Carlos de la clase de cálculo, y 2 chicas de nuestro dormitorio, Jenna y Britt. Íbamos listos para olvidarnos de los exámenes con cajas de cerveza en el maletero. Cuando llegamos al lago al atardecer, la casa no se parecía en nada a las fotos. El revestimiento era de un verde enfermizo, como si lo hubieran pintado con cieno de estanque. La terraza rodeaba 3 lados, pero faltaban barandales, y el muelle estaba podrido, con huecos peligrosos. La llave estaba en una de esas rocas falsas de plástico al lado de la puerta. Dentro olía a bolas de naftalina y humedad, como bodega vieja. Pero teníamos 21 años, y lo único que importaba era el alcohol. En una hora, ya teníamos música a todo volumen y vasos rojos por todos lados. A las 10 de la tarde, estábamos ebrios jugando un drinking game inventado por Carlos, cuando el celular de Jenna vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Qué raro», dijo, mostrándonos un mensaje. «Bonito top rosa,
pero deberías cerrar la ventana de la cocina detrás de ti. Todos nos reímos. Jenna llevaba un top rosa y justo había estado en la cocina. Pero luego su cara se puso seria. Chicos, no tengo señal aquí arriba. ¿Cómo llegó este mensaje? El número era local, de esa zona. Trevor intentó devolver la llamada, pero nunca contestaron. Pensamos que era el dueño vigilando por cámaras. A los 20 minutos, Carlos salió a la terraza a orinar y regresó pálido, enseñando su teléfono. Miren esto. La tercera tabla de la izquierda está floja. Ten cuidado de no caer. Nadie estaba bromeando. El ambiente se puso pesado. Madison dijo, «Ok, ¿cómo sabrían nuestros números? Apenas llegamos». Entonces mi celular vibró. El mensaje me heló la sangre. Revisa la puerta del sótano detrás del calentador de agua. La cerradura lleva años rota. Cualquiera podría entrar. No sabía ni que había sótano. Trevor y Carlos fueron a revisar. Lo encontraron, oculta tras un calentador oxidado. La puerta tenía el candado cortado. El polvo del suelo estaba lleno de huellas frescas que subían y bajaban. «Nos vamos», dijo Madison. Pero Trevor, intentando ser macho, dijo que había que revisar la casa primero. Nos dividimos en parejas. La distribución era extraña, con pasadizos raros, un baño con 2 puertas, un armario que daba a otra recámara y hasta una trampilla en el pasillo. En el cuarto principal, Jenna y yo encontramos sobre una cómoda polvorienta un dibujo de carita sonriente con 6 marcas debajo. Éramos 6. Las marcas eran recientes, hechas con los dedos. En ese momento, Britt gritó desde abajo. Bajamos corriendo. Mostró su teléfono. Otro mensaje. Se saltaron el acceso al ático en el armario del pasillo. Estoy decepcionado. Pensé que los universitarios eran más listos. Trevor abrió el armario y encontró una cuerda blanca colgando. Subió la escalerilla. El olor que salió era nauseabundo. Sudor, comida podrida, químicos. Bajó pálido. Alguien ha estado viviendo aquí. Hay saco de dormir, latas, botellas con orina y fotos pegadas en las vigas. Docenas. Todos nuestros celulares vibraron al mismo tiempo. El mensaje decía, los inquilinos anteriores también fueron divertidos. La familia de enero duró 3 horas. La pareja de diciembre llegó a medianoche, pero dejaron a su perro. No te preocupes, lo alimenté. Van mejor que la mayoría. El secreto está en conocer todas las entradas y salidas, el sótano que conecta con el muelle, el panel del dormitorio que da al ático, o mi favorito, el viejo montaplatos detrás de la cocina. Madison empezó a llorar. Jenna intentó abrir la puerta principal, pero estaba atascada, bloqueada desde afuera. Carlos rompió una ventana con una silla. El cristal estalló. Entró aire frío. Pero de inmediato otro mensaje. Romper cosas cuesta más. $200 la ventana, 50 la silla. Anoto todo. Ese detalle lo hizo real. El dueño estaba metido en esto. Trevor ya ayudaba a Madison a salir cuando escuchamos pasos en el ático, arrastrando algo pesado. La escalera comenzó a retraerse sola. Alguien estaba jalándola desde arriba. «Vámonos», gritó Trevor. Saltamos por la ventana rota, cayendo sobre la grava, corriendo hacia el coche de Carlos. Las llaves temblaban en su mano. Giró el motor 1, 2 veces. Nada. El capó estaba abierto. Mi celular vibró. Desconecté algunas cosas. Caminar hasta el pueblo puede ser buen ejercicio, aunque el bosque es confuso por la noche. Vimos una silueta en la ventana rota, mirándonos. Tenía un celular en la mano. Nuestros 6 teléfonos sonaron de nuevo. El dueño guarda otra llave en el cobertizo del generador. Hay combustible para 3 días. El cobertizo se cierra desde dentro. Elijan bien. Vimos el cobertizo a 50 metros. Nos movimos en grupo. Ahí estaba la llave, una sola. Dentro, un generador y un viejo teléfono fijo. Trevor marcó al 911. Esta vez entró la llamada. La policía tardó 45 minutos. Nos encerramos en el cobertizo, temblando, viendo sombras moverse entre los árboles. Encontraron todo lo que describí: el ático, el sótano, los pasajes, pero nunca al intruso. Un oficial nos dijo
que esa propiedad tenía quejas desde hacía años. Inquilinos que sentían ser observados, cosas movidas, sonidos raros. La empresa dueña solo bajaba el precio y seguía rentando. Remolcaron la camioneta de Carlos. El mecánico dijo que solo habían desconectado cables y quitado un fusible. Nada más. Conducimos toda la noche de regreso a Albany. Nadie habló. Una semana después, vi que la cabaña seguía publicada en Airbnb. Ahora costaba $30 la noche. Mis mensajes aún no paraban. Palabras sueltas de números locales. Recuerda, visítanos otra vez. Cambié de número. Me mudé. Pero cada vez que paso junto a un lago y veo un anuncio de cabaña barata, siento un nudo en el estómago. Y recuerdo esa silueta en la ventana, viéndonos como si fuera el verdadero dueño del lugar.